Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 13, la sexta trompeta, 200 millones. A ver, ¿cómo así? ¿En Isaías 13 habla de la sexta trompeta? Sí, y lo vamos a descubrir juntos. Para ello vamos a leer aquí en la Biblia, Isaías 13, el versículo 4, y menciona los siguientes términos como el Señor de los ejércitos y directamente ejército. Luego tenemos en Apocalipsis capítulo 9, el versículo 13, aquí en la Biblia, habla de la sexta trompeta. Apocalipsis capítulo 9, el verso 16, habla sobre el número del ejército de a caballo era 200 millones. Yo oí su número. Si notan entonces que entre Isaías capítulo 13 tenemos una conexión con Apocalipsis capítulo 9. ¿En qué? Que se habla de un ejército y también de este otro lado se habla de un ejército. Solo que se complementan. Uno no dice el número exacto de ese ejército. El otro, en este caso Juan el Revelador, sí dice el número exacto de ese ejército. 200 millones. Ahora, es interesante notar que aquí en Apocalipsis capítulo 9, el versículo 16, dice, el número del ejército de a caballo era 200 millones. Un ejército de a caballo. En inglés se utiliza el término horsemen, que es una palabra en dos partes, por decirlo así. La primera es horse, que se traduce como caballo. Y la segunda es men, que se traduce como hombres. En otras palabras, horsemen se puede traducir como hombres de a caballo. Es decir, sí es un ejército, pero es un ejército que utiliza caballos, muy conocidos como jinetes y sus caballos. Entonces, con esto en mente, podemos decir que el ejército de Isaías capítulo 13, versículo 4, hay dos clases de ellos. Así como se revela en Apocalipsis capítulo 9, el verso 16, que hay dos clases. Unos simbolizados por los jinetes y otros simbolizados por los caballos. Dos clases. Ok, ahora vamos a explicar las dos clases del ejército registrado en Isaías capítulo 13. Para ello vamos a leer el versículo 3. Yo mandaré a mis santificados, 1, subrayen. Llamé a mis valientes, 2, subrayen, para que ejecuten mi ira. Entonces tenemos estos dos grupos del ejército. Número 1, santificados. Número 2, valientes. En la contraparte, o la más luz, por decirlo así, Apocalipsis capítulo 9, el verso 16, están los jinetes y los caballos. Pero como estamos en Isaías 13, el verso 3, vamos a explicar la primera parte del ejército. En este caso, los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Debe entenderse que santificados es sinónimo de consagrados. Ahora, la profecía en Zacarías 14, aquí en la Biblia, el verso 20 declara: en aquel día se grabará en las campanillas de los caballos, consagrados al Señor, dice algunas versiones. Otras versiones dice santidad al Señor, pero me quedo con la frase consagrados al Señor. Los caballos van a tener campanillas y dice que tendrán una frase consagrados al Señor. Ahora entonces ya tenemos una conexión. Estos consagrados se les conecta con caballos. Ahora, ¿qué representan los caballos? Para eso nos va a ayudar la frase que tienen en la campanilla, consagrados al Señor. En lo literal, ¿quiénes usaban campanillas y eran consagrados al Señor? Sería la pregunta. Entonces vamos a leer aquí en el Antiguo Testamento, en la Biblia, Éxodo 28, el verso 33 y 34, nos menciona que los que usaban las campanillas eran los sacerdotes, los siervos de Dios que eran consagrados a Él. Ahora,
como hoy ya no se utiliza el término sacerdotes porque ya no estamos en el sistema ceremonial, entonces la Biblia nos da en Isaías capítulo 61, el verso 6, la siguiente frase que tiene un sinónimo. En este caso, sacerdotes, ministros de Dios. Entonces, hoy los sacerdotes que eran consagrados al Señor, hoy son los ministros, los pastores que son consagrados al Señor. Entonces, en síntesis podemos decir que Isaías 13, el versículo 3, cuando dice, yo mandé a mis santificados, estos santificados son los ministros, son los pastores fieles a Dios. Este es el primer grupo del ejército. Ahora identifiquemos al segundo grupo, en este caso, a los valientes. ¿Quiénes son los valientes? Y la misma Biblia en Isaías 13, el versículo 3 dice, llamé a mis valientes. Entonces los llama. Ahí está la clave. Ahora Isaías 13, versículo 5 dice, vienen de lejana tierra, de lo más lejano de los cielos. Entonces estos valientes no son humanos, sino que son ángeles. Entonces en el ejército del Señor tiene dos grupos. El primer grupo, los santificados, los consagrados, los ministros, los pastores fieles. Y el segundo grupo son sus valientes, que representan a los ángeles. Lo que significa es que en estos tiempos finales, para el fuerte pregón, Dios va a utilizar a los hombres, ministros fieles, consagrados, pero los ángeles trabajarán juntamente con ellos y juntos formarán un gran ejército como nunca ha habido para dar el fuerte pregón. En simbología lo encontramos en Apocalipsis capítulo 9, el versículo 16, cuando dice, el número del ejército de a caballo era 200 millones. Estos 200 millones, oído, son 200 millones de jinetes y 200 millones de caballos. Los caballos son los siervos de Dios, los fieles ministros de la actualidad. Pero los jinetes son los ángeles, juntos van a trabajar. Ven que lo literal, en este caso Isaías 13, versículo 3, y lo simbólico, Apocalipsis 9:16, se complementan, dicen la misma verdad. Dios va a trabajar en estos últimos días con hombres fieles, que Dios les llama ministros fieles. Y va a trabajar con los ángeles, juntos darán el fuerte pregón. Y el número será 200 millones. Ministro, ¿y cómo será esto? Les explico brevemente. ¿Se recuerdan que Lucas capítulo 10 menciona que Cristo mandó a 70 a hacer obra misionera? Pero dentro de esos 70 estaban los 12 apóstoles, registrados en Mateo capítulo 10. Entonces, así como ocurrió en el pasado, podemos ver este número grande de 200 millones de siervos de Dios dando el fuerte pregón. Ahora, oído esto. Apocalipsis 7:4 habla de los 144,000. Pero los 144,000 serán solo ministros de la iglesia adventista del séptimo día, sobrevivientes del juicio de los vivos. Pero ellos luego buscarán a otros predicadores que se sumarán a ellos. Entonces el número será primero 144,000, que este número luego crecerá a 200 millones de predicadores que vendrán de las distintas iglesias que aceptarán la verdad presente y juntos darán el fuerte pregón. Hermano y hermana, sé que usted quiere ser uno de los 144,000. Si usted es de otra religión y no es adventista, usted puede formar parte de los 200 millones para que juntos demos el fuerte pregón y se acabe todo este mundo de pecado. Déjenos su opinión en la sección de abajo y por favor, dele me gusta a este video para llegar a más personas. Así trabaja el sistema de YouTube y de Facebook. Dele me gusta para llegar a más personas. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera con sede en Guatemala les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100%
bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoch Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, ministro Enoch Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso, y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.